Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Clarisa Darlín Castillo Marín. Actualmente estoy cursando la materia de psicología educativa. El día de hoy les vengo a presentar a una breve explicación sobre lo que es la empatía. Actualmente soy maestra de primer año en una escuela primaria en Ciudad Acuña. Tengo primer grado y la verdad es que este tipo de capacidad que les voy a presentar a continuación como docentes y lo he experimentado es que siempre tenemos que tenerla muy presente porque todos los días en nuestra aula llegan niños con diferente tipo de contextos, con diferente tipo de ideas, de sentimientos, de emociones. Entonces, el hecho de que nosotros estemos trabajando con niños diariamente es trabajar con diferentes mundos, diferentes ideas, diferentes tipos de imaginaciones para ellos. Entonces, nosotros siempre tenemos que buscar la forma de cómo entrar hacia los niños, de cómo establecer un vínculo de confianza, establecer ciertos parámetros que nos pueden ayudar a trabajar un poquito mejor con ellos. Para comenzar, quiero darles una pequeña explicación sobre lo que es la empatía. Aquí tenemos una diapositiva en la cual nos explica la definición de esta misma. Dice que la empatía es la capacidad de conectarse emocionalmente con los demás individuos porque nos permite reconocer, compartir y entender los sentimientos y los estados de ánimo de otros seres humanos. Sabemos que nosotros, como cualquier otro, tenemos días en los que quizá nos sentimos tristes, nos sentimos enojados, nos sentimos frustrados por alguna preocupación que tengamos en casa, en el trabajo, etcétera. Entonces, lo que primero que pensamos es qué voy a hacer, ya se me acabó el mundo, ya no sé qué hacer y se refleja en nuestras acciones, en nuestras palabras diariamente. Entonces, al momento que nosotros nos expresamos, quizá la otra persona también tiene algún problema y nosotros no hemos pensado en eso. Entonces, la empatía para eso sirve, para que nosotros como seres humanos nos pongamos en el lugar del otro y decir, es que si a mí me está pasando, a él también le puede pasar y a mí no me gustaría que él pasara por lo que yo estoy pasando. Entonces, este tipo de capacidad es muy humanista, el hecho de que nosotros comprendamos el contexto y nos pongamos, como quien dice, en los zapatos de nuestra persona que estamos platicando o que compartimos momentos, eso nos hace ser muy empáticos, el pensar en cómo se sentiría él si estuviese en mi lugar o cómo se sentiría él si yo hubiese hecho lo mismo. Aquí tenemos otro tipo de pregunta, una interrogante que dice ¿cómo se vincula? La empatía dice que está vinculada con la capacidad de ponerse en el lugar de otro. Es como mencionaba ahorita, ponerse en los zapatos de otro, como comúnmente se dice. Dice que también es conectar las necesidades y compartir o comprender su forma de actuar. Suele aparecer como una relación inmediata e inconsciente, porque un individuo experimenta algo que le sucede a otro como si fuera un sentimiento propio. Quizá en nuestra experiencia de vida hemos adquirido muchos aprendizajes. Entonces, al momento que nosotros comenzamos a hablar con una persona y que esa persona comienza a abrirse interiormente con nosotros, que comienza a platicar cosas que le han sucedido, hay ocasiones, en su mayoría, en la que nosotros nos entendemos tanto con ella. ¿Por qué? Porque quizá nos ha pasado una situación igual, quizá hemos experimentado situaciones parecidas o hemos experimentado sentimientos muy parecidos. Entonces, eso es lo que nos hace ser empáticos, que al momento que yo estoy escuchando la historia de esa persona que me está contando, yo estoy abriendo mi mente, me estoy abriendo mi corazón y estoy diciendo, entonces, pues por eso yo me sentí así. Él me entiende perfectamente. Ambos estamos siendo empáticos porque tanto él se está poniendo en mi lugar y yo me estoy poniendo en su lugar, sabiendo que si está atravesando por un problema, sé perfectamente yo cómo se puede sentir él porque me ha pasado. Ese tipo de capacidades es la que se vincula con la empatía, el entender al otro y saber que si pasó por eso, también yo puedo pasar por eso. A continuación están las características de la empatía. Dice que las características de la empatía, entre ellas es la comprensión de los sentimientos ajenos.
Es lo que mencionábamos ahorita, comprender que pues como si yo me siento triste, pues él también se puede sentir triste, o si él se siente enojado, también lo entiendo porque yo en cierta ocasión también me sentí enojado. Otra es la escucha activa. Es importante que actualmente nos demos el tiempo, ¿verdad?, de escuchar a las personas. A veces hay personas que no son tan abiertas ampliamente en platicar sus cosas. Sin embargo, todos necesitamos una escucha activa, todos necesitamos alguna persona que nos diga aquí estoy, lo que necesites. De eso se trata la empatía, de también saber escuchar a los demás. Otro de ellos es el intento de no juzgar, que al momento que nos estén platicando algo, no juzguemos y al contrario, principalmente escuchemos, tratemos de entender. Entonces, antes de juzgar, por eso siempre dice el dicho, hay que escuchar primero, hay que saber por qué está actuando así, el porqué de las cosas. Otro de las características es el respeto por el otro, respetar el sentimiento, la situación o la idea por la que está pasando esa persona, y en lugar de juzgarlo, como decíamos, hay que respetarlo, hay que entenderlo, de eso se trata la empatía. Otra de las características es la reflexión sobre las palabras. A veces somos tan realistas con nuestras palabras que quizá en ocasiones no usamos las palabras correctas para las personas. Entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de palabras que a lo mejor dijimos, híjole, no era la correcta, pero pues ya la dije. Ese tipo de palabras que irregularmente a veces usamos, ¿verdad? Suelen dañar también el interior de las personas, el sentimiento, la emoción. Ese tipo de situaciones nos pueden hacer un poco más empáticas en si usamos las palabras correctas en lugar de usar las palabras incorrectas. Existen varios tipos de empatía. La empatía afectiva o emocional, que es la capacidad de percibir, comprender o sentir las emociones de la otra persona. Está la empatía cognitiva. Dice que es la capacidad de entender la forma de pensar de otra persona, es decir, ponerse en sus zapatos. Por ejemplo, cuando una persona comprende a alguien, tiene otra opinión contraria. Está lo que es la empatía compasiva. Es la capacidad de ayudar porque se comprende que otra persona está pasando por un momento difícil. Por ejemplo, cuando una persona dona parte de su dinero a personas que lo necesitan, estamos comprendiendo que obviamente, ¿verdad?, está pasando por una situación difícil y queremos ayudarlo. A continuación están algunos ejemplos de la empatía. El primer ejemplo dice, un niño le convidó galletas a sus compañeros de clase que habían olvidado las suyas en casa. Este tipo de situaciones me ha pasado en mi aula, y la verdad yo siento muy bonito cuando entre ellos se comparten su comida porque son muy empáticos. A pesar de que son niños chiquitos, se les nota sus valores, se les nota esa empatía que tienen con sus compañeros. El segundo ejemplo es un alumno defendió a su amigo ante una situación de acoso escolar. Este tipo de situaciones también se da mucho en las escuelas, pero sin embargo es importante recalcar siempre la empatía. El tercero es una madre se alegró porque su hija había obtenido muy buenas calificaciones en la escuela. Y otro ejemplo que tenemos de la empatía es una mujer estaba mirando una película y comprendió el sentimiento de tristeza que atravesaba el personaje principal. Como mencionábamos, es muy importante la empatía debido a que actualmente existen muchos tipos de suicidios, de depresiones que llevan a las personas este tipo de falta de apoyo, falta de escucha activa. Entonces, antes de juzgar, antes de pensar algo tan malo de la gente, debemos de ponerlos en el lugar del otro, en saber si yo pensaría como él, tal vez me ayudaría un poquito. Entonces, siempre hay que comprender a la otra persona cómo se puede sentir él y cómo me puedo sentir yo si estaría en sus zapatos. Entonces, eso me ayudó mucho a comprender a mis niños también, la empatía, porque como les mencionaba, todos los días es un máximo de progresos en el que yo tengo que lidiar con diferentes contextos. Y pues es mi recomendación, siempre escuchar al otro y siempre ponerse en el lugar del otro. Gracias. Adiós.